Hola a todos, para esta ocasión vamos a ver conceptos básicos de programación en App Inventor. Lo primero que vamos a necesitar es crear un proyecto nuevo, lo vamos a llamar estructuras de control o conceptos básicos de programación. Vamos a necesitar insertar primero un campo de texto, un botón que lo vamos a llamar resultado, y enseguida vamos a insertar dos campos de texto adicionales, uno con el nombre de resultado y otro con el nombre de contador. El primer concepto que vamos a ver es el de variable. Una variable nos permite almacenar datos y podemos utilizar una letra para almacenar ese dato o una palabra. En App Inventor vamos primero que todo a ir a la sección de bloques. Las variables las encontramos en la sección de variables. Clic a la izquierda, vamos a la opción variables y le damos a la primera opción, que es inicializar variable. Una variable lleva un nombre o una letra. Vamos a poner en este caso la letra X. Como una variable almacena un dato, debemos inicializarla con ese dato, con algún dato. Si aún no tenemos el dato y más adelante lo vamos a cambiar, porque por eso se llama variable, por eso cambia, lo inicializamos con un número. Vamos a matemática y seleccionamos 0. Esto es inicializar una variable en 0. La variable puede cambiar el nombre, puede llevar un nombre cualquiera. Al pasar el mouse sobre el nombre de la variable y soltar el mouse allí, encontramos que la variable la podemos obtener o la podemos enviar. Otro concepto que tenemos dentro de la programación son las constantes. En este caso estoy mostrando pi. Una constante es un número que no varía, que no cambia. Una constante puede ser pi, la velocidad de la luz, la velocidad del sonido, porque siempre son el mismo dato. En App Inventor también utilizamos la variable para almacenar una constante. Vamos a variable, inicializamos la variable, cambiamos el nombre, podemos poner por ejemplo la C, que es el nombre de la variable, por ejemplo para la velocidad de la luz. Podemos buscar la velocidad de la luz y tenemos una constante en segundos, en kilómetros. Para este caso podemos tomar el de kilómetros por segundo. Y en App Inventor inicializamos la variable C, que es como la de velocidad de la luz. Utilizamos en matemáticas el número para añadir el valor y copiamos el número. Entonces la variable puede cambiar, más adelante voy a usar el set o el get para variar ese número, pero la constante mantiene siempre el mismo valor porque es un número único. El siguiente concepto es el de contador. Un contador es la variable igual a la misma variable más un valor constante. En este ejemplo tenemos 1, pero podríamos añadir 2 o 3 para que nos sume día 1 o nos sume día 2 o día 3. Un ejemplo de uso de los contadores son los puntos en un videojuego. Nos va añadiendo un punto cada vez que suceda algo y es la variable igual a la variable más 1. En algunos casos se muestra como la variable y doble signo más, en este caso y más más. En App Inventor el contador sería así, una variable que la voy a llamar cont. En App Inventor el contador sería inicializar la variable, la voy a llamar conta y voy a decirle, pararme sobre el nombre de conta, voy a decirle que set, que envíe a esa misma variable contador, que envíe la suma de ella misma más 1. Entonces voy a matemáticas y busco una suma y sumo esa misma variable, vuelvo a la variable donde la inicialicé, le digo que obtenga esa variable, lo que hay dentro de esa variable, y lo sume a un valor fijo, que en este caso lo voy a poner como 1. Así cada vez que se ejecute esta opción de set global, él lo que va a hacer es coger la misma variable conta, va a añadir lo que está dentro de ella más 1, y cada vez que se ejecute de nuevo la toma más 1, y así me va a contar, va a ser como un contador de puntos. El siguiente concepto son los operadores. Son operadores matemáticos los que usualmente conocemos y que ya hemos usado. Aquí no voy a profundizar en todos porque es la suma, la resta, multiplicación y división. Pero el que está al final se conoce como módulo y se usa mucho en programación. ¿Qué es el módulo? Nos captura el residuo de una división. Es decir, que nos muestra es lo que sobra en una división y no el resultado. Si por ejemplo yo divido 5 en 3, me va a mostrar el residuo que es 2. Más adelante veremos qué tan útil puede ser el módulo en programación. En App Inventor los operadores matemáticos se encuentran a la izquierda en la sección de matemáticas. Seleccionamos y están todos los operadores que conocemos: la suma, la resta, multiplicación y división. El módulo, entre otros que hay allí, lo encontramos en la parte de abajo con el nombre de módulo of.
yo podría usar cualquiera de estas variables, podría obtener con get la c, la obtengo, la pongo dentro del primer espacio y la puedo dividir en la primera variable. Get, obtener también. Y tengo el módulo de la división de la variable c con la variable x. Si mostráramos el resultado, él no me mostraría el resultado de la división, sino lo que le sobra a esa división. El siguiente concepto en programación son los operadores de comparación, que también son bastante utilizados, sobre todo en las estructuras de control, que ya veremos más adelante. Nos permite comparar dos datos y son el igual igual, el diferente, el menor que, mayor que, el mayor o igual, el menor o igual. El igual en programación, cuando es escrita, se suele escribir con doble igual para diferenciar entre una comparación y un resultado. En App Inventor los comparadores están en la sección de matemáticas. En un solo bloque encontramos todos los comparadores. Seleccionamos el bloque que dice igual a un dato, igual al otro dato, y al yo desplegar la opción que está en el medio, donde encontramos el símbolo del igual, encontramos todos los comparadores. Y sencillamente en estos espacios yo también podría comparar dos datos. Por ejemplo, decir que si un dato es menor que el otro, selecciono la variable x, la obtengo con get, la pongo en el primer espacio y la comparo con la variable c. Me paro sobre la c y la comparo. También la obtengo y al obtenerla con get, la comparo en el segundo espacio. Entonces estoy diciendo que si la variable x es menor que la variable c, me ejecute alguna opción. ¿Para qué nos sirve todo esto? Nos sirve para controlar el flujo en un programa, que lo podemos también ver a través de un diagrama de flujo, que es la representación gráfica de un programa. ¿Cómo podemos usarlo? Lo podemos usar con las estructuras de control. Las estructuras de control nos permiten tomar diferentes tipos de decisiones a partir de una condición que se la podemos dar con un operador lógico o un operador matemático. Vamos a ver dos estructuras de control. Para eso vamos a las opciones de la ventana izquierda, seleccionamos control y vamos a trabajar la primera opción, que es if o toma de decisiones. La seleccionamos. El if es una comparación. Me compara dos datos y si la condición dentro de él se cumple, va a tomar una decisión, pero si no se cumple, toma otra decisión. Vamos a verlo en un diagrama de flujo. En este diagrama de flujo entra un dato a la variable x y luego en la estructura de control if o si lo compara. Dice que si x es mayor que 20, se vaya por el camino verdadero, donde dice sí. Y me muestra un mensaje diciendo que x es mayor que 20, que el número que ingresó en x es mayor que 20. Pero si por el contrario el número que se ingresa no es mayor que 20, por ejemplo es un 2, entonces va a tomar el camino de la izquierda, que es no, y va a hacer las opciones que estén por la izquierda. Esa es una estructura de control if. En este gráfico me muestra lo falso a la izquierda y lo verdadero a la derecha. Normalmente es al revés. Miremoslo en App Inventor. Quiero que me haga esa misma comparación. Entonces digo sí, if, sí, y le pongo la condición en la primera opción de bloque, que está a la derecha. Sí, voy a comparar dos datos, me voy a matemáticas, selecciono uno de comparador, que está con el igual, lo selecciono y dentro de él voy a poner dos datos. Si lo que está en x, obtengo la variable, es mayor que 20, selecciono ahora el número. Si es así, que me muestre un mensaje que diga es mayor que 20. Utilizamos el texto, pero lo vamos a enviar es a la parte de resultado. Emplear texto. Pero si por el contrario no se cumple esa decisión y es menor que 20, entonces debemos usar el else, que es el no. La opción no en este if la obtenemos al dar un clic sobre el piñón y seleccionar el else añadiéndoselo al if. Así en nuestra estructura de control aparece el else. Y el else es la opción de si lo que está en la condición de if, de si x es mayor que 20, si no se cumple va a tomar el camino del else, que es el no, la respuesta falsa. Podemos duplicar, control C, control V, y le decimos que muestre que es menor que 20. Podemos probar todo esto con el botón resultado, añadiendo lo que cuando haga clic
le ejecute ese if. Así lo puedes probar. Ingresas un número mayor o menor que 20 y lo pruebas. Vamos a ver ahora otra estructura de control, que es el for o ciclo repetitivo, y es la segunda opción que encontramos. Pero antes miremos cómo funciona el diagrama de flujo. El for es un ciclo repetitivo que tiene una información de entrada. Él ingresa, luego encuentra un proceso, donde dice proceso, y ese proceso que está allí puede ser una suma, puede ser una resta, puede mostrar un mensaje, puede mostrar un contador. Ese lo muestra una cantidad de veces. Se repite. El ciclo for es una repetición. Entonces él entra allí, luego pasa por el ciclo for donde encuentran la i igual a 1, i igual a 10, i más más. I más más, recuerden que es un contador, o sea, suma de a 1, i más más, y lo repite la cantidad de veces que hay allí. La primera opción es i es donde inicia el ciclo, en el número que inicia. La siguiente opción, i igual a 10, es que termina cuando i sea igual a 10. Cuando i sea igual a 10, se termina el ciclo y sale por la derecha. Y la última opción que dice i más más es el incremento, es decir, cada cuánto se cuenta eso. I más más es contar de a 1, es un contador. Entonces va a contar de a una vez y cuando sea 10 va a finalizar. Entonces, primera opción donde inicia el ciclo, el número donde inicia el ciclo. Segunda opción, hasta qué momento termina la repetición. Y la última opción es cómo cuenta esos ciclos, si de a 1, sumando de a 1, que es lo que se usa normalmente, o sumando de a 2, dependiendo del problema. Una vez termine, sale por la derecha. Ahora el ciclo for en App Inventor. Vamos a control en el panel izquierdo, seleccionamos for each y encontramos los mismos datos en inglés, pero es lo mismo. Desde dónde inicia, en qué momento para y cuál es el contador, cuánto debe sumar al contador, es decir, si es de a 1 en 1, de a 2 en 2, de a 3 en 3. ¿Cómo podemos probarlo? Podemos usar el contador que ya creamos, que es este global conta. Lo vamos a insertar dentro del ciclo for. El global conta que ya habíamos hecho, que es un contador, nos va a servir para probar que realmente este ciclo está haciendo una cantidad de repeticiones. Inicia en 1, let conta y conta, y vamos a iniciar la variable contador en 0 para demostrar que realmente nos está contando algo. Le vamos a decir que cuando finalice el for, en la parte de abajo, envía el campo de texto resulta, que llame resulta. Lo podemos duplicar del if, control C, control V. Cuando finalice, en cambio de mostrarme que es menor que, vamos a eliminar la sección morada que dice es menor que. En cambio de eso, que me muestre lo que hay en contador. Podemos duplicar el get global conta. Como ya habría pasado por el for y había repetido 5 veces como está aquí, tendría que mostrarme un 5 porque se sumó 5 veces. Para probarlo, igual usamos el botón, podemos sacar la opción anterior del if, el proceso del if, y ahora usarlo para el for y probar. Vamos ahora a ver para qué nos sirve la opción módulo en el if. La opción módulo la podemos usar para ver el resultado. Entonces, ¿cómo podríamos compararla? Vamos a sacar del if el comparador mayor que, y vamos a ir de nuevo a matemáticas, y en matemáticas vamos a buscar módulo. Recuerden que el módulo es el resultado de algo, es el residuo de una división. El módulo lo usamos normalmente dentro de un comparador. Vamos a usar este comparador y vamos a decirle que sea igual. Incrustamos el comparador, que siempre un comparador va en el if, y esta vez vamos a cambiar. Vamos a decirle que el número lo ponemos al inicio del comparador, le decimos que sea 0, y en la segunda opción vamos a insertar el módulo, que recuerden que es el residuo de una división. ¿Para qué me sirve esto? Para comparar dos números. Entonces yo puedo escribir que si 2, que si 4 mejor, dividido entre 2, si el residuo de esa división es igual a 0, me haga el procedimiento de if, que está en la palabra then. Pero si el residuo de la división de 4 dividido en 2 no es igual a 0, me haga el else.
¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, para comparar si un número es impar o par. El residuo de los números pares siempre es igual a 0. Entonces yo podría poner en el set que me muestre que si eso es igual a 0, puedo decir que el número es par. Pero que si no es igual a 0, el número es impar. Yo podría hacer esto ingresando un número y cambio el número fijo aquí por obtener un número del texto, del campo de texto número, que es get. Y entonces en este caso le estoy diciendo que si lo que ingresaron en número, en el campo de texto número, dividido en 2, si el residuo de eso es igual que 0, entonces que me diga que el número es par. Y si no, que me diga que el número es impar. Tengan en cuenta que yo puedo hacer varios programas dentro del mismo proyecto. Solamente debo cambiar el botón si quiero probar uno u otro. Doy clic a la estructura más grande dentro del botón, la retiro y selecciono el botón que dice when click. Solo es cambiar el bloque del botón. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos. Primero vimos variables, constantes, vimos los contadores. Los contadores también se relacionan con los acumuladores, solo que el acumulador no guarda un número constante como for, sino que puede almacenar una variable. Entonces ese es el acumulador. El contador tiene un número fijo, siempre suma día 1. Y el acumulador no tiene un número fijo y añade varios datos, por ejemplo para un mensaje. Vimos el módulo, que es un operador de residuo, muestra el residuo en una división. Vimos los operadores matemáticos, vimos los comparadores, vimos el ciclo if, que es una toma de decisiones. Si se cumple lo que está dentro de él, va a ser lo que dice en then o el sí, y si no se cumple en lo que está dentro de él, va a ser lo que está en else o el no. Y el ciclo for, que inicia en un valor, llega hasta otro valor y suma una cantidad de veces ese valor. Hasta aquí algunos conceptos básicos de programación en App Inventor. Nos vemos en una próxima ocasión y les voy a dejar este archivo en la parte de abajo para que lo revisen. Gracias y hasta la próxima.